¡Al carajo con la delincuencia, señores! No podemos decir que no. Actualmente estamos en un país que lamentablemente ha sido víctima de la delincuencia organizada, desorganizada y de cuello blanco. La organizada desde hace muchos años, a motivo de un negocio ilegal, narcotráfico, narcomenudeo, etc. Desorganizado, consecuencia de las malas decisiones de Felipe Calderón, que se inspiró en series de televisión como la de 24 horas, 24, así se llamaba la serie, en Estados Unidos, para construir un búnker, para tomarse decisiones que habían tomado los de la película, creyendo que así iba a resolver la situación que pasaba en México. ¿Qué es lo que ocasionó Felipe Calderón en ese momento? Pues nada, que se crearan grupos paramilitares, grupos desorganizados, un efecto al que llamo el efecto Medusa, cortarle la cabeza a los grandes capos. Lo único que hizo fue que los pequeñitos, ambiciosos, abajo de esos grandes capos, quisieran controlar el territorio y se pelearan entre ellos sin tener ni el más mínimo control sobre lo que hacían. Y eso perjudicó a la nación. Más de 102,000 muertos pesan sobre los hombros de Felipe Calderón y a este le vale un soberano cacahuate lo que esté pasando, ¿no? Hay memes, ¿no? Nosotros en México solemos ironizar con la muerte, solemos ironizar, burlarnos un poco de la tragedia, pero esto no tiene nada de chistoso. Hablamos más de 102,000 personas con registro oficial que murieron a causa de las estrategias de Felipe Calderón, ¿no? Que se sentía muy comandante en el momento, que se sentía muy seguro de militarizar al país y que actualmente acusa a Andrés Manuel López Obrador de militarizar a las fuerzas policiales. Fuerzas que él no tuvo el control o no tuvo la estrategia o la debida mesura de organizar, de depurar, de limpiar. Fuerzas que él contaminó, porque no podemos decir que no. Felipe Calderón contaminó las fuerzas policiales de nuestro país, él contaminó a nuestro país y hoy quiere regresar a la política así sin más. Luego le vamos con el crimen de cuello blanco, ¿no? Los criminales de cuello blanco, como Felipe Calderón, que recibió sobornos presuntamente del narcotráfico, y también como Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que encabezaba prácticamente una red criminal de facturación falsa, desvíos fiscales, perdones a los evasores del fisco, perdones a los defraudadores del fisco, ¿no? Robos extremos al erario público, robos desmesurados y cínicos a los pobres de los más pobres, la estafa maestra, Sedesol, Sedatu, y un gasto excesivo en las arcas de publicidad, ¿no? Es consecuencia de lo que nos vendían las televisoras, porque a nadie se le puede olvidar que Enrique Peña Nieto fue el candidato de las televisoras, lamentablemente. Fíjense que si analizamos un poco más esto a detalle, el diputado Ramírez Cuéllar menciona que nunca se habría desarrollado una red criminal tan fuerte si no hubiera tenido la complacencia, la bendición del presidente del sexenio anterior y de los funcionarios de Hacienda y los directivos del SAT. Lamentablemente, tras la entrega del paquete económico 2020, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública, detalló que este incluye medidas para abatir de fondo los grandes flujos de evasión fiscal que existen en el país, flujos que Enrique Peña Nieto utilizó para crear una red de evasión fiscal, una red criminal que no tiene otro nombre. Señaló que una de las principales medidas ya se está discutiendo en el Senado, que es elevar a delincuencia organizada la facturación falsa, mientras que la más reciente, incluida en el paquete, va encaminada a que las empresas y servicios tengan controles para frenar negocios multimillonarios a costa de la facturación falsa. El sexenio anterior fue el sexenio de la facturación falsa, son los nuevos ricos, mis amigos. En realidad es un mecanismo, una red criminal, y el SAT tiene una lista de nombres y de personas, entre notarios, abogados, como de empresas que son parte de dicha estructura. Acuérdense que el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto tenía a sus despachos jurídicos buscando a las personas a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera les había congelado las cuentas por presunto lavado de dinero o evasión fiscal. Y entonces estas empresas eran buscadas por los despachos jurídicos que estaban relacionados con el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto para
representarlas o defenderlas ante la unidad de inteligencia financiera. Muy convenientemente, la unidad de inteligencia financiera pues le pasaba la información de cuáles eran las cuentas congeladas a esta persona, al consejero jurídico de Enrique, y el consejero jurídico de Enrique se encargaba del resto. A lo que de forma muy tradicional le podemos llamar un esquema de soborno, señores, para que hubiera un tipo de, ¿cómo se le llamó? De perdón, un decreto de perdón, en donde estas personas pues simplemente salían del problema, daban una lanita y listo. Luego, el decreto presidencial por el cual se perdonaron impuestos. Sí, a ese que ni usted ni yo podíamos acceder. Por supuesto que no. Solo quienes recibían miles de millones de pesos que eran capaces de pasar una tajada de esos impuestos que ya no iban a pagar al gobierno de Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, podían entrar a esta exclusiva lista, a este club de evasores fiscales, una red criminal bien organizada, señores, porque estos sí estaban bien organizados. Tuvieron el beneplácito, tuvieron la bendición del presidente en ese entonces y nos robaron todo, ¿no? Y hoy vemos a muchos neoliberalistas, hoy vemos a muchos pues simpatizantes de Enrique Peña Nieto decir que México estaría mejor con otra administración, decir que México no va a crecer, que México está en crisis, que si la recesión. Vemos una cantidad de fake news circular, vemos una cantidad de denuncias falsas, vemos una gran cantidad de noticias falsas que circulan y que ellos han pagado peso tras peso del dinero que se robaron. Y se quejan de lo que pues, nosotros siempre hemos sido víctimas, de las injusticias del sistema. Un claro ejemplo es Juan Collado. Juan Collado, que fue, pues ya saben, detenido, que ya está en prisión desde hace algunas semanas, pues ahora vive lo que muchos mexicanos hemos vivido, o muchos mexicanos que han estado en prisión han vivido, injusticias del sistema. Según Yadira Carrillo, pues le hacen revisiones inesperadas a su marido en prisión, tiene menos que los demás, lo tienen ultravigilado. Vaya, mis amigos, solo quiero ponerles este tuit de Abraham Mendieta, super tuit, en donde le dice, a ver, señora, me va a disculpar, pero a su esposo lo detuvieron por ser un criminal, ¿no? Se lavó dinero, desvió recursos, hizo fraudes. No lo detuvieron por pasarse un alto. O sea, hablamos de las cosas como son. Hoy las élites siguen resentidas porque por primera vez en muchos años ya no ocupan esos lugares de emperadores o de emperatrices que sentían que tenían, de los que se sentían merecedores. Lugares de emperadores o emperatrices que no les quedaban. Hoy por primera vez estamos viendo cómo estos mexicanos que probablemente pues, se hicieron de una buena lana, ya están viviendo lo que muchos de nosotros vivimos durante años. ¿Cuántos de ustedes, mis amigos, no han sufrido porque no han podido pagar su crédito en el banco, una hipoteca, su seguro, el teléfono, la luz, el gas, el agua? Actualmente yo lo vivo, ¿no? Se te atrasan los pagos, se te va haciendo más grande la deuda, vas viendo de dónde puedes sacar, vas pidiendo prestado, vas acumulando deudas, vas viendo de dónde salir. Ellos no. Ellos siempre han estado viviendo y buscan la forma de vivir a costa de ustedes, a costa de estas deudas que tenemos nosotros, a costa de que nosotros nos tengamos que levantar y querer hacer las cosas bien. Si todos quisiéramos hacer las cosas bien, México y el mundo caminarían de una forma muy distinta. Si no nos quisiéramos pasar un alto, si no nos quisiéramos pasar las reglas, si no nos quisiéramos pasar de vivos con el que menos tiene, porque podemos, no más porque se puede, México y el mundo caminarían de mejor manera. Lamentablemente este mundo se ha hecho de los aprovechados. Y hoy que están cambiando las reglas del juego, los aprovechados quieren buscar la forma de seguirse aprovechando de nosotros. Pero ya no es el mismo pueblo, si así le quieren llamar. Ya no somos los mismos ciudadanos que antes. Ya estamos hartos. Y muchos se quejan de lo que hoy viven, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo peor de todo? Que esta es la consecuencia de sus actos. Si Felipe Calderón no hubiera hecho toda esta estrategia en su administración, esa estrategia en su administración de militarizar al país, les puedo asegurar que hoy no tendríamos el crimen que tenemos. Si Enrique Peña Nieto no hubiera despilfarrado el dinero como lo hizo, hoy tendríamos más dinero, ¿no? Si hubieran sido buenos administrando, si Salinas no hubiera arreglado el país con pincitas, si Zedillo no hubiera agarrado su administración solamente para solucionar los problemitas de Zedillo por encimita
y darle una venganza a aquellos que habían asesinado a su amigo y hubieran administrado bien el país, hubieran puesto el papel de presidente, no el papel de empresario, no el papel de vengador, no el papel de militar, no el papel de héroe. Si se hubieran puesto el papel de líder de todos los mexicanos, no nada más de algunos, de las élites, de sus compadres, México estaría en otra sintonía. Si Felipe Calderón nos hubiera robado la elección, Andrés Manuel hubiera sido presidente en el 2006. Hoy tendríamos otro futuro, hasta quizás tuviéramos el aeropuerto del que tanto chillan, ¿no? Pero no lo hicieron. Prefirieron robarle al pueblo, prefirieron despilfarrar la lana, prefirieron hacer negocios, prefirieron recibir sobornos, prefirieron protegerse el pellejo. Y utilizaron ese cargo para comprar al que iba a tenerlo, para seguir protegiéndose el pellejo. Hoy, lamentablemente, sus redes criminales de cuello blanco, sus fraudes, sus porquerías están al descubierto. Hoy ya no los están protegiendo y es lo que les duele, es lo que les arde, es lo que los desmotiva, es lo que los tiene tan resentidos. Y lamentablemente, mientras sigan sin entenderlo, mientras sigan sin darse cuenta, mientras sigan sin aceptar sus errores, solamente van a quedar en ridículo. Y escúchenme bien, nada tiene que ver con una venganza personal, nada tiene que ver con el levantamiento de las izquierdas o los liberales, no. Tiene que ver con justicia. Se les olvidó que México es de todos y que cuando ustedes ocupaban la presidencia eran responsables de hacer política para todos. No lo hicieron. Se les olvida que en el país ustedes prometieron darle oportunidades a la gente que no las tiene. No se las dieron, se las robaron. Les vendieron ilusiones y les vendieron humo y el humo se va. Pero esas personas se dieron cuenta y hoy los odian. Y hoy los detestan. Y hoy, por más que quieran regresar, siguen haciendo lo mismo por lo que los terminamos odiando. Mientras sigan sin darse cuenta, lamentablemente no van a volver. Y hoy estas redes criminales que encabezaron los expresidentes, los políticos, los empresarios amigos de los políticos, que se beneficiaron a costa de los mexicanos, van a sufrir las consecuencias. Porque no están pidiendo perdón, siguen queriendo pedir y robar las cosas sin pedir permiso. Y mis amigos, eso es una estrategia que no funcionó, ya no les va a funcionar. Si quieren recuperar algo de lo que tenían, si quieren hacer las cosas bien, cambien de estrategia. Porque seguir siendo el político neoliberalista que se cree de élite, que se cree superior a los demás, que se cree merecedor solo por merecer, ya no va. Mis amigos, ayúdenme a desfifirizar a la nación y compartan este video con el fifirista al que menos confianza le tengan. Un momento de reflexión para este lunes delicioso para comenzar la semana al chile. Yo soy Meme Yamé, síganos en Meme Yamé en mi canal de Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram también. Y si nos ven por Facebook en El Gato Político, pues también cáiganle, mis amigos, porque vamos a ver de qué chile salen más semillas. Adiós.